Mensajes positivos. Vamos a empezar a ver en la primera lectura de la misa la segunda carta de Pedro. Hace poco acabamos de ver la primera. ¿Quién es el autor de esta carta? Bueno, pues obvio, ¿verdad? San Pedro, apóstol, jefe de los apóstoles, primer líder de la iglesia. En la carta se presenta de esta manera. Capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿En qué época la escribió? Poco antes de morir martirizado en Roma bajo el emperador Nerón alrededor del año 67. Aunque algunos estudios más modernos discuten la autoría, la iglesia siempre ha enseñado y defendido que es obra de Pedro, porque está en la lista de libros sagrados en el canon desde los primeros siglos y refleja su voz y enseñanza. Es su testamento espiritual que nos quería dejar antes de irse. ¿Cómo y cuándo se escribió? Entre el año 64 y 67 después de Cristo, es uno de los últimos libros del Nuevo Testamento en escribirse. Probablemente fue escrito en Roma mientras Pedro estaba preso o bajo persecución, poco antes de ser crucificado cabeza abajo. Los destinatarios son los cristianos que vivían en el norte de Asia Menor, hoy Turquía, los mismos a los que escribió su primera carta. Eran comunidades que ya sufrían dificultades y ahora tenían problemas con gente que enseñaba cosas falsas. 3 razones para que San Pedro escribiera esta carta. La primera, recordar lo esencial. Sabía que iba a morir pronto. Dice en el capítulo 1, versículo 14, sé que pronto debo dejar esta vida. Y quería dejar claro lo que los discípulos debían creer y vivir siempre. Segundo, defender la verdad. Había maestros falsos que decían, da igual lo que hagas, Dios es bueno y no castiga, o Jesús no va a volver. Pedro los desmiente con fuerza. Y 3, dar esperanza. Muchos decían, ¿y dónde está la vuelta de Jesús? Ya pasó mucho tiempo. Pedro explica por qué para Dios el tiempo es distinto y que esa espera es misericordia, no olvido. Esta carta es especial porque es la última voz de Pedro, su despedida. Contiene una fase fundamental sobre la Biblia. En 1 Pedro 20:21 dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que hombres hablaron de Dios movidos por el Espíritu Santo. Confirma que la Biblia es palabra de Dios y no invento humano. Y explica mejor que nadie por qué Dios tarda tanto en actuar. A diferencia de la primera carta, en la cual es para animar en medio del sufrimiento y la persecución, ahora quiere defender la fe y advertir de errores y confirmar en la esperanza total. Vamos a dar una pequeña explicación capítulo por capítulo. Capítulo 1. El don de la fe y cómo crecer en ella. Dice en el capítulo 1, versículos del 3 al 4. Su poder divino nos ha concedido todo lo que se refiere a la vida y a la piedad, haciéndonos partícipes de la naturaleza divina. La fe es un regalo. No es algo que nosotros inventamos o merecemos. Dios nos la da por su bondad y nos llama a ser partícipes de su naturaleza. Es decir, Dios nos hace hijos suyos, nos hace santos, nos hace parecernos a Él. Crecer es obligatorio. Pedro dice, pongan todo empeño en añadir a su fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el amor fraterno y el amor fraterno a la caridad. Dice en capítulo 1, versículos de 5 al 7. La fe no se puede quedar quieta. Si tienes fe, tienes que vivirla, practicarla, crecer. Una fe que no cambia tu vida es una fe muerta. En esa carta también vemos el aspecto de por qué nuestra iglesia es apostólica, cómo los apóstoles dieron el testimonio verdadero. Pedro recuerda que él vio a Jesús transfigurado en el monte, capítulo 1, versículo 16 al 18. No estamos creyendo en cuentos o leyendas, creemos en lo que vieron,
oyeron y experimentaron los apóstoles. La Biblia no es invención humana. Dice en el capítulo 1, versículo 21, la profecía no vino nunca por voluntad humana, sino que hombres enviados por Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. En el capítulo 2 se nos habla del peligro de los falsos maestros. Dice capítulo 2, versículo 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre ustedes maestros falsos. ¿Quiénes son? Son gente que entraba en las comunidades, desea saber mucho, pero cambiaban la verdad de Jesús. Viven en pecado sin moral. Decían que como Dios es bueno, no importa lo que hagamos. Se aprovechaban de la gente, eran orgullosos y llenos de amor por el dinero. San Pedro nos previene de estar atentos a lo que es la enseñanza católica. La verdad de la fe es una sola y no cambia. No todo lo que se dice en nombre de Dios es verdad. La Iglesia nos enseña que debemos cuidarnos de doctrinas que quitan lo esencial. La santidad, el pecado, la salvación, la justicia de Dios. Pedro nos pone ejemplos y recuerda cómo Dios castigó a los ángeles que pecaron, a la gente en tiempos de Noé, a Sodoma y Gomorra. Eso significa que Dios sabe salvar al justo, pero también sabe castigar al malvado. No nos confiemos. Dios es amor y es muy bueno, pero también es muy justo. En el capítulo 3, el regreso de Jesús y el fin de los tiempos. Dice, capítulo 3, versículo 9. No es tardo el Señor en cumplir su promesa, como algunos creen, sino que nos tiene paciencia porque no quiere que ninguno se pierda. La gran duda, ¿por qué tarda tanto en volver Jesús? En un primer momento pensaban que la cosa iba a ser rápida, por eso la comunidad de Jerusalén vendió sus bienes y ya no ocupaba nada. Y al rato eran los pobres de Jerusalén a los que San Pablo tenía que mandarles colectas. Pasaron décadas desde que Jesús subió al cielo y muchos decían, ¿y dónde está eso de que va a volver? Todo sigue igual. Pedro daba una respuesta. Primero, el tiempo de Dios no es el nuestro. Dice capítulo 3, versículo 8, para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no cuenta el tiempo como nosotros, Él está fuera del tiempo. Segundo, la tardanza es igual a misericordia. No se retrasa por olvido, sino porque está esperando que todos se conviertan. Su demora es amor, es tiempo de conversión, no quiere que nadie se pierda. Y tercero, cuando venga será definitivo. Dice capítulo 3, versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón, los elementos se disolverán con fuego. No sabemos cuándo, pero vendrá de repente y cambiará todo, no habrá vuelta atrás. Entonces, ¿qué esperamos? Dice en el capítulo 3, versículo 13, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los que habite la justicia. No esperamos solo que se acabe el mundo, sino la creación nueva. Dios no va a destruir todo para tirarlo, sino para renovarlo. El cielo y la tierra serán transformados, purificados, y ahí viviremos con Dios para siempre. Una conclusión práctica que nos da San Pedro. Capítulo 3, versículo 14. Por tanto, hermanos, esfuércense por ser hallados por Él en paz, sin mancha ni reproche. Como sabemos que Jesús viene, debemos vivir preparados, viviendo bien en santidad. Como yo les he dicho, cada 24 horas llénalas de luz. Si esas 24 horas las llenas de luz y las de mañana también y las de pasado también, cuando te mueras vas a estar lleno de luz. 5 puntos claves para recordar esta carta. Primero, la fe es un regalo que debemos cultivar. No basta con creer, hay que vivir la fe con virtudes. Segundo, la Biblia es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, es una guía segura. Tercera, hay que tener cuidado con las falsas doctrinas. No todo lo que se dice religioso es verdadero. Hay que estar firmes en la enseñanza de la iglesia. Cuarto, Dios es paciente, pero también es justo. Su tardanza es amor, pero el juicio llegará. Y quinto, esperanza firme. Creemos en la vida eterna, en la resurrección, en la creación nueva. Dale una leidita a esta carta, vale la pena. Muy bonita esa segunda carta de Pedro. Mensajes positivos.